Señor les bendiga, amados hermanos, este día domingo, día del Señor. Darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de este video para juntarnos como iglesia en la iglesia de Getsemaní en Pacoima, California, para animarnos a través del consejo de la palabra del Señor. Un saludo a todos, amados hermanos, y les extrañamos mucho, pero tenemos que guardar un poquito de tiempo de no reunirnos por cuestiones que son bien obvias para nosotros. Quiero invitarles esta tarde a la palabra del Señor, el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 18, vamos a mirar el verso 9 al 14, el cual leemos de la manera siguiente. Dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Un pasaje, hermanos, muy hermoso que nos habla acerca de la que Jesús habló en este tiempo para dar una lección a todos aquellos que se creían más que los demás. Pero quisiera que lo viéramos esta tarde a la vista de un tema que pienso que nos beneficiará a todos, y es el tema de la verdadera adoración. Todos, como creyentes, hijos de Dios, a través del nuevo pacto en Cristo Jesús, nos creemos verdaderos adoradores en el Señor, y queremos cada día adorarlo mejor, servirle mejor. Pues acuérdense que todo lo que hacemos en cuestión de adoración es servicio al Señor. Todo lo que hacemos en la congregación o fuera de la congregación, la Biblia nos llama que lo hagamos todo, ya sea de hecho, de palabra, de conducta, de tal manera que Pablo llega hasta una exageración para darnos una verdad diciendo: ya sea que comamos o bebamos, todo lo hagamos para la gloria del Señor. Es una cuestión de adoración. Entonces entendemos que toda la vida del creyente es una cuestión de adoración, porque se ha entregado completamente al Señor. Pero la pregunta sería: ¿cómo llegamos a ser verdaderos adoradores? De hecho, Jesús a la samaritana, en el capítulo 4:23 de Juan, en su conversación con ella, le dice: pero la hora es, y la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Antes de su muerte, antes de su expiación, Jesús habla de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Luego dice: porque el Padre también busca a tales adoradores. Ya en Cristo Jesús estamos bajo el nuevo pacto. Acuérdense que esa palabra le dijo la samaritana antes de su muerte, antes de su expiación por nosotros. Ahora entendemos que no había establecido todavía el nuevo pacto en su muerte. Ni siquiera lo había inaugurado cuando la noche que lo inauguró con sus discípulos, cuando dijo: este es mi cuerpo, este es mi carne, que por vosotros es sacrificada. Entonces, cuando ya bajo el nuevo pacto, después de su muerte, todos los creyentes en Cristo Jesús venimos ante el Padre en una actitud de verdadera adoración, basados en la fe de que Cristo pagó nuestra deuda por nosotros. Entonces el creyente viene a Dios ya no bajo el antiguo pacto, bajo los antiguos ritos de la ley. Viene a Dios, como dice en Hebreos, que Jesús mismo con su sacrificio rompió el velo, es decir, a través de su carne, para que todos a través de su sacrificio podamos llegar ante la presencia de Dios y adorarle
en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir espíritu y en verdad? Pues recuerden que nuestras emociones son parte de nuestro ser espiritual. Todo lo que sentimos en nuestras emociones. Entonces, en momentos emotivos en nuestra vida, adoramos. Pero no solamente tiene que ser emocional, tiene que ser real en nuestras vidas, con conocimiento. Entonces, ¿cómo llegar a ser un verdadero adorador en ese caso? Número 1, entendemos de que según Filipenses capítulo 2, el apóstol habla a los creyentes bajo la unción divina y dice de que después de que Jesús vino y murió y llevó a cabo el sacrificio por el cual había venido para llevar a cabo el plan de salvación, todo aquel que viene a Él en actitud de fe debe confesarle como su Señor y Salvador. Entonces todos empezamos por allí. ¿Cómo ser un verdadero adorador? Es confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice que después de haber sido, no se aferró a su condición, dice allí en Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, sino que no se aferró a esa condición de Dios como una cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y llegó a ser tan obediente, tan sumiso, desde que llegó hasta la muerte de cruz. Entonces, por esa razón, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces todos empezamos allí como creyentes, confesando a Jesús como el Señor y Salvador. Entendiendo, confesando que entendemos que su sacrificio y nuestra fe puesta en el sacrificio nos comunica con Dios, de una relación con Dios para vivir un día al lado de Jesucristo en su reino. Amén. Así se empieza, todos empezamos por allí. Pero, ¿cómo llegar allí? El versículo que estamos leyendo en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas nos dice que la actitud correcta para llegar allí es reconocer también. Primeramente llegamos a Él confesándolo como nuestro Señor y Salvador. Lógicamente todos entramos por ahí y venimos a ser adoradores del Señor. Pero también una manera que nos ayuda a ser verdaderos adoradores es, número 2, es empezar a ser un verdadero adorador cuando reconocemos lo que en realidad somos. Número 2 se empieza a ser un verdadero adorador cuando reconocemos que en realidad lo que somos. Somos simples mortales, somos pecadores humanos que solamente hemos puesto nuestros ojos de esperanza en la salvación que nos ofrece Jesús. Entonces, número 2, empezamos a ser verdaderos adoradores cuando reconocemos nuestra condición. Este hombre, el versículo que estamos leyendo, dice que subieron al templo. Jesús lo pone en la condición, recuérdense que esto también fue antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pone que muchos se creían superiores en el mundo religioso. Hay gente que se cree mucho más espiritual que otros. Sin embargo, para esos que se creen más espirituales, o muchos tendemos a sentirnos muchas veces más espirituales que otros, ¿verdad? Jesús da esta parábola y dice, 2 subieron al templo, un fariseo y un publicano. La actitud del publicano, en el punto número 2, nos ayuda a reconocer quién realmente somos, que no tenemos nosotros nada que alegar ni derecho delante de Dios, porque simplemente no alcanzamos los estandartes que Dios demanda en su ley. Por tal razón vino Cristo al mundo, porque Pablo dice en Romanos, por cuanto la carne era débil para cumplir la ley de Dios, por esa razón vino Cristo, para cumplir la ley a través de llevar nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario, echarse en la culpa nuestra e imputarnos su justicia sobre nosotros. Por lo tanto, vamos a adorar al Señor con esa actitud, reconociendo que no somos nada nosotros, que todo lo tenemos a través solamente de Cristo Jesús. No está fundada nuestra adoración en la moralidad o la religiosidad. Está fundada en lo que somos, y lo que somos nada. Pero vamos a adorar a Dios porque lo que Él hizo
lo hizo por nosotros, siendo malos. También la palabra dice que Dios no escatimó a nosotros, no escatimó a Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros. Que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Pues entonces empezamos a ser verdaderos adoradores cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando también lo recibimos en nuestro corazón y cuando también reconocemos lo que en realidad somos, débiles, mortales, incapaces ni de cuidarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos que Dios mismo nos cuide. Por eso oramos cada día, ¿verdad?, que nos proteja y nos guarde de toda situación. Número 3. La verdadera adoración empieza cuando al conocer quién es Él, la realidad o el motivo de nuestra adoración. Cuando reconocemos quién es Él es la realidad, el motivo de nuestra adoración. Somos estimulados a un quebrantamiento espiritual profundo. Fíjese bien, cuando empezamos a querer adorar al Señor con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad, como dice allá en Juan 4:23, empezamos a conocerle a quién es Él. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Escritura. Empezamos a ver quién es Él. La realidad solamente es Él, la realidad y el motivo de nuestra adoración. Por eso dice la palabra que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, con todas nuestras emociones, con toda la realidad de lo que somos, tanto en nuestros momentos de emoción como en los momentos de la vida diaria, regular de nuestro diario vivir, en un sentido de profundo quebrantamiento espiritual. Este hombre, es la palabra, que reconociendo quién era Él y reconociendo quién es Dios, dice que no tenía ni siquiera valor de levantar su vista al cielo, sino que le daba golpes de pecho diciendo: Señor, sé propicio, que soy de mi pecador. Es la actitud que todos debemos de tomar delante de Dios. Usted sabe que Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová, dice el profeta. Así que, hermanos amados, somos verdaderos adoradores cuando entendemos, pues, lógicamente todos hemos venido al Señor confesándolo, lo confesamos todos los días de nuestra vida, no solamente confesarlo en el momento de creer, sino que es constantemente, todos los días de nuestra vida. De hecho, cuando creemos y confesamos al Señor, Pablo dice en Romanos capítulo 10, 8 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lógicamente, diariamente confesamos a Jesús, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos, con nuestro diario vivir, entendiendo que lo que somos nosotros, imperfectos, y entendiendo lo que es Él, perfecto, sublime. La Biblia dice que Hebreos dice que Él es más sublime que los altos cielos, que no ha fallado pecado ni engaño en su boca. Entonces somos estimulados a un profundo quebrantamiento espiritual cuando entendemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Cuando resaltamos también al sujeto de esta nuestra devoción. ¿Quién es el sujeto de nuestra devoción? Es Jesús. El versículo dice que Él no tenía ni siquiera valor de levantar los ojos al cielo, entendiendo lo pequeño que somos ante la presencia de Dios Altísimo, Santo y Soberano y Todopoderoso. ¿Por qué exaltamos nosotros a Jesús como el motivo de nuestra devoción? Basado en la acción de amor que Él mostró por nosotros en la cruz. Lógicamente, usted que conoce el Evangelio, o si no lo conoce, debe saberlo, que exaltamos a Jesús en nuestra devoción diaria, porque basamos la acción que Él tuvo en amor. Lo mostró en el cruz del Calvario. Nadie da la vida por nadie, pero dice la palabra que Dios, mirando nuestra iniquidad, dio a su Hijo en rescate por todos nosotros. Número 4. La verdadera oración empieza cuando lo adoramos sabiendo que los méritos humanos de nada nos sirven. Aquel hombre decía: sé propicio de mí porque soy pecador. Hermanos amados, cuestión de religiosidad existe mucho podemos hablar muchas veces,
Santiago escribe diciendo que nuestra fe se mide por nuestras acciones. No hablemos de lengua, dice Juan en sus escritos, sino de acción. De tal manera, hermanos amados, que cuando queremos ser verdaderos adoradores y adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que fijarnos quiénes somos nosotros, recordar de dónde nos sacó el Señor, recordar que solamente Él es santo, soberano, puro y todopoderoso, y nosotros simples mortales, que solamente por su misericordia que hemos sido alcanzados. Él es el motivo de nuestra adoración. Él debe ser siempre el motivo de nuestra esperanza. Este pasaje nos anima, hermanos amados, a mirar realmente por qué adoramos a Jesús. Ya dijimos, número 1, lo adoramos ¿por qué? Por lo que Él es Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque siendo tan pequeños, tuvo misericordia de nosotros. Y porque Él debe ser siempre el motivo de nuestra devoción diaria. Todos los días, hermanos amados, cuando el yo interior, el ser carnal quiera levantarse y decirnos en nuestro interior lo que somos superhombres, supermujeres, muchos de las hermanas, debemos entender quiénes somos. Somos incapaces por nosotros mismos. Somos pecadores, como dijo este hombre. Ni siquiera tenía valor de levantar la vista hacia el cielo, sino que decía repetidamente: Señor, sé propicio de mi pecador. Jesús dice al final, les digo, el versículo 14, que este último, y no el primero, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como creyentes hijos de Dios sabemos cómo adorar. Todos sabemos, la mayor parte de nosotros que hemos caminado con el Señor muchos años, sabemos cómo adorar. No se trata de levantar nuestras manos y cantar suavecito, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos así, cerrar nuestros ojos. Pero muchas veces nuestra mente no puede estar ahí. La actitud correcta de ser un verdadero adorador empieza cuando confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, cuando nos damos cuenta de nuestra bajeza, nuestra debilidad humana, cuando nos damos cuenta que el Señor es el único digno de adoración, porque Él nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo. Cuando ponemos al Señor Jesús como el motivo primario de nuestra devoción, todos debemos aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Si todavía sentimos que no somos verdaderos adoradores, los cuales dijo el Señor que andaba buscando, debemos reconocerlo en nuestra vida este día y empezar a examinar nuestro corazón, saber quién toma el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar le corresponde al Señor Jesús, que es Dios, hecho hombre. Debemos buscarle y crecer en Él y amarle solamente a Él. Si usted que nos escucha en este día, que no asiste a ninguna iglesia y todavía no adora al Señor porque no le conoce, le invitamos esta tarde que lo haga, que conozca a Jesucristo, que venga a Él, lo reciba como Salvador y empiece a conocerle. Le aseguro que usted le conocerá profundamente cuando empiece a escudriñar su palabra, a oír de su palabra, a ser enseñado de su palabra. Y Dios empezará a cambiar todo lo que somos humanamente para hacer de usted un ser mejor. Le suplicamos que oremos esta tarde y pedamos al Señor que bendice a cada uno de ustedes conforme a su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos por aquellos que nunca habían oído tu palabra quizás, y quizás de repente a través de este medio alguien pueda escucharlo y abrir su corazón a la verdad de la salvación que se encuentra solamente en ti. Que alguien te busque con corazón sincero en este día, Señor, y que quiera ser un verdadero adorador de Dios vivo, que en Cristo Jesús se manifestó a la humanidad. Glorifica tu nombre en todos aquellos que con corazón humilde y sincero te buscan todos los días, Señor.
y haz de ellos verdaderos adoradores. Padre, que tu trono se llene de la alabanza pura, Señor, de un corazón limpio que quiere adorarte con todo su ser, Señor amado. Te pedimos por las iglesias también y suplicamos por los gobiernos y los países de todo el mundo también que viven en este tiempo, Señor, las consecuencias de esta pandemia. También te suplicamos por cada familia, por cada hogar, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por toda la congregación, Señor. Te ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Te damos gracias este día en el nombre poderoso de Jesús. A ti atribuimos toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Esperamos mirarnos pronto. Oramos al Señor de que pronto sean abiertas las iglesias para que podamos reunirnos y compartir nuevamente como lo hacíamos antes de esta situación. Abrazo a todos a la distancia y que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén.